celebración del Domingo de la Divina Misericordia tiene lugar en el segundo domingo de Pascua. Esta celebración que inicia con las revelaciones privadas que Jesús le hace a Santa Faustina y Kowalska, una religiosa polaca que recibe el mensaje de Jesús sobre la Divina Misericordia. Forma parte del calendario de la Iglesia gracias a Juan Pablo II, quien en el año 2000 canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia dijo: es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Hola hermanos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Un Café con Jesús. Hoy tengo el placer de estar con Kevin Medina, que me acompaña para hablar de la fiesta de la Divina Misericordia. Bienvenido, Kevin. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Bueno, y salud, Kevin. Hoy tenemos un cafecito Salud, que vamos gracias. a compartir con Jesús. Prepárese usted su cafecito para que pueda compartir con nosotros y hablar de esta fiesta tan hermosa. Pero antes vamos a hacer una oración. ¿Te parece, Kevin? Sí. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, aquí estamos dos jóvenes. Padre, permítenos ser instrumentos tuyos. Permítenos, Padre Santo, que nuestra boca, que nuestra mente, que todo nuestro ser sea lleno del Espíritu Santo, para que podamos transmitir el mensaje que tú nos has encomendado y que lo podamos transmitir de acuerdo a tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos. Ese es nuestro lema. Bueno, ¿cómo estás, Kevin? Pues muy bien, por la gracia de Dios. Bendito sea Alegre el y Señor. Contento, con muchas expectativas de esta entrevista. De esta plática que vamos a tener. Kevin, y para empezar, ¿qué es misericordia? Bueno, creo que el concepto, la explicación de misericordia pudiera abordarse desde un punto de vista teológico profundo, o pudieran haber varias explicaciones de lo mismo, pero quiero yo compartir algunas que es la que yo he podido entender y que me permite poder expresar qué es la misericordia, para quien quiere saber también qué es la misericordia. Para mí la misericordia, hablando desde Dios, qué es la misericordia de Dios, es acoger. ¿A quién? Acoge al pecador. Dios acoge al pecador. A cualquier pecador que se quiera acercar a Él, Dios lo acoge. Pero no lo acoge y le permite seguir pecando, sino que lo acoge para ayudarle a transformarse, para ayudarle a convertirse. Creo yo que hay en toda la Biblia un sinnúmero de ejemplos que nos hablan acerca de lo que es misericordia. En primer lugar, el pueblo de Israel. El libro de los jueces es un claro ejemplo de un ciclo. Cuando el pueblo se mantiene fiel en la alianza con Dios, después el pueblo peca, Dios envía a un juez para que regresen al camino, para que regresen a la alianza, y después regresan a la alianza con Dios, se repite el ciclo. Claro que cada uno de ellos lleva un tiempo, pero vemos que en la misericordia hay algo muy bonito que generalmente no se ve entre los humanos, y es que Dios es el que va y ofrece la misericordia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel anda en pecado, ha sido infiel a la alianza, es Dios que envía un profeta, es Dios que envía un juez, es Dios que habla a través de un rey para decirle: están pecando, y si siguen pecando les puede suceder esto. Así es. Para que se puedan convertir, para que puedan dejar el pecado y que puedan regresar a la alianza. Y así ese ciclo se repite mucho y mucho a lo largo de toda la Biblia. Hay un ejemplo en concreto que también es muy bonito, por ejemplo, para aquellos que creemos que estamos actuando bien, como San Pablo. Él, como fariseo, creía que estaba actuando muy bien.
cumplidor de la ley. Incluso él era muy estudiado y sabía toda la ley. Y sabemos que en ese tiempo la ley de Moisés entre 600, 700 leyes según la escuela rabínica a la cual se acudía para educarse. Y él ponía en práctica todo. Y según él estaba actuando bien, incluso estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Así es. Y él pidió cartas, dice el Evangelio, dice la carta de los Hechos. Él pidió cartas para ir a Jerusalén, para ir a seguir matando más cristianos. Y en ese camino, cuando iba hacia Damasco, él encuentra realmente a Jesús. Y vemos como alguien que ha pecado mucho, el Señor lo acoge, pero no lo deja que siga matando cristianos, sino que a través de un proceso de conversión le dice que ese no es el camino. Que ese no es el camino y le quita las escamas que estaban en sus ojos y les permite ver qué es realmente la verdad. Entonces creo, Iris, que realmente hablar de misericordia de Dios, hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, otro ejemplo bien claro es el de la mujer adúltera que se la llevaron a Jesús un grupo de fariseos y querían apedrearla, porque la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Entonces Jesús ni siquiera levantó la vista para ver a los hombres que la querían apedrear, porque solo los hombres eran los que podían apedrearla, que la habían sorprendido en adulterio. Y si había sorprendido en adulterio a esta mujer, tuvo que haber sido con otros hombres, pero solo a la mujer la querían apedrear. Entonces Jesús les dijo a ese grupo de hombres: ¿quién de ustedes está libre de pecado? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vemos cómo el Evangelio nos narra que poco a poco, desde el más viejo hasta el más joven, fue soltando la piedra y se fue retirando. Después, la mujer se levantó. Ese gesto de levantarse, Jesús transforma la dignidad que estaba pisoteada, que estaba por los suelos, porque cuando llegó, dice el Evangelio que llegó a los pies de Jesús, o sea, estaba en el suelo. Se levantó la mujer y le dijo a Jesús: ¿dónde están los que te acusan, mujer? Pues bien, no hay nadie. Yo tampoco te acuso. O sea, la acogió aún siendo pecadora. Pero ¿qué le dijo antes de irse? Vete, mujer, pero... y no vuelvas a pecar. Entonces vemos un gesto bien claro de lo que es la misericordia de Dios. No importa el pecado que hayamos cometido, si hay arrepentimiento como el de esta mujer, y nos acercamos a los pies de Jesús, Jesús nos devuelve la dignidad y nos dice: no vuelvas a pecar, porque ese es el camino. Y ese mensaje se repite en cada uno de los libros de la Biblia para el pueblo de Israel y hoy para cada uno de nosotros como bautizados, miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo, Iris. Creo que hay muchas cosas que se pudieran decir más de la misericordia, pero espero yo que con esto poder expresar un poco lo que yo he podido entender de misericordia. Y es que, Kevin, hablar de misericordia es hablar de Dios, porque Él es misericordia. Kevin nos decía, el pueblo se desviaba y mandaba a un juez, se volvía a desviar y mandaba otro profeta, hasta que mandó al Hijo de Dios, Sí. hasta que mandó a su Hijo unigénito. Esa es la expresión máxima de misericordia. Y Kevin, hablando del Hijo de Dios, quiero que nos puedas hablar qué vínculo tiene esta celebración del segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la misericordia, con el Evangelio de este domingo. Que lo primero sería situarnos en el contexto, qué es lo que estaban pasando los apóstoles en este pasaje del Evangelio. Lo primero es recordar que estábamos todavía entre sábado y domingo. Todavía no había llegado el primer día de la semana en que Jesús iba a resucitar. Estaban todos encerrados y tenían miedo. Aún estando encerrados, Jesús entra y se aparece en medio de ellos. Y les dijo, los saludó con estas palabras: la paz esté con ustedes. Ese sería para mí el primer punto que lo relaciona con lo que es esta fiesta de la Divina Misericordia. Porque Jesús le dijo a Santa Faustina de Kowalska que para que nosotros podamos obtener la paz, lo primero es que busquemos la misericordia de Dios. Si nosotros llegamos y nos podamos sumergir
en lo que es ese mar de misericordia, vamos a tener paz. El segundo elemento que yo puedo rescatar es que les dice Jesús a los apóstoles: los pecados que ustedes perdonen, les serán perdonados, y los que no perdonen, pues quedarán atados. Entonces creo en el que cielo y en la tierra. en el dice. cielo y en la tierra. Entonces allí está hablando del perdón. Entonces el Evangelio habla del perdón, y una de las promesas que habla bastante también por decirlo, esta devoción de la Divina Misericordia es que nosotros, si creemos y no somos devotos a la misericordia de Jesús, Él nos va a perdonar. Y no son los que perdonan los pecados, sino que perdonan incluso la culpa y la pena de nuestros pecados, y la perdona por completo, o sea, al 100%, porque es necesario recalcar que cada pecado de nosotros tiene culpa y tiene pena. La culpa, pues, son las consecuencias del pecado en este mundo, y la pena es la consecuencia del pecado después de esta vida. Entonces, incluso toda la pena y toda la culpa es borrada si nosotros confiamos y vamos a la misericordia de Dios. Decía un ejemplo alguien en una reflexión que yo escuchaba, que si uno clava un clavo en un pedazo de madera y después lo saca, queda el hoyito. Entonces, el hecho de que ese hoyito se pase la mano del Señor y quede como si no hubiera pasado, si no hubiera sido clavado ese clavo ahí, eso es el perdón de la pena, que nosotros llamamos en la iglesia la indulgencia plenaria. Así es. Entonces, esa hay una relación que es con el Evangelio. Y la tercera es que nos invita a creer. Sabemos que Jesús se apareció 2 veces a los a los apóstoles ahí, y en la primera aparición no estuvo Tomás. Cuando llegó Tomás dijo: bueno, si yo no veo, no creo. Si yo no meto mis manos en el costado, no creo. Si no veo sus llagas, no creo que realmente resucitó el Señor. Después llegó Tomás y vio a Jesús que había resucitado. Entonces ahí Jesús le dice: bueno, Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mira mis llagas. Y ahí Tomás creyó. Entonces las palabras de Jesús fueron: dichoso aquel que sin haber visto cree. Entonces creo que ahí es importante, porque podemos hablar bastante de esto de la misericordia de Dios, sobre todo en esta devoción, que es la fiesta de la Divina Misericordia. Ahí está la novena, también está la coronilla de la Divina Misericordia. Hay un libro que es el Diario de Sor Faustina, que habla más profundamente acerca de lo que es la misericordia de Dios, de la revelación que tuvo Sor Faustina. Pero si no creemos realmente, no vamos a ver, no vamos a recibir las gracias que Dios nos promete ahí. Así es, los frutos. Y uno de esos frutos es la coronilla de la Divina Misericordia, como decía Kevin, que vamos a dejar acá el enlace para que, si usted no la puede rezar, pueda aprenderlo, y si lo reza, a motivarlos a seguirla rezando a las 3 de la tarde todos los días. Una de las promesas, Kevin, que Jesús le hace a Sor Faustina es: el que rece devotamente esta coronilla a las 3 de la tarde, no se le negará nada, siempre y cuando no se oponga a la voluntad del Padre. Así es. Otra de las promesas que decía, bueno, de las gracias de este Domingo de la Misericordia que mencionaba Kevin, es la indulgencia plenaria. Pero ahorita quiero, Kevin, que me hables de este sacramento hermoso de la reconciliación, que nosotros lo tenemos. Bueno, ahorita estamos en un tiempo, ¿verdad?, de esta cuarentena, pero también hay, el sacramento ha estado desde hace mucho tiempo y muchas veces evitamos ese sacramento, Kevin. Muchas veces o lo tomamos a la ligera. Y quisiera que nos hablaras de cómo un cristiano se prepara para recibir este sacramento, que es, podríamos decir, el sacramento de la misericordia. ¿Por qué? Sí. Porque ya nos decía Kevin, los pecados que perdonen serán perdonados en el cielo y en la tierra, y los que aten serán atados en el cielo y en la tierra. ¿Cómo nos debemos preparar, Kevin?
Sí, antes que nada, para prepararnos quisiera comentar algo. Porque alguien decía, ¿por qué confesarse? Yo creo que en la mayoría de las personas que nosotros conocemos, si no es que el 100%, tenemos la costumbre que nos bañamos una vez al día, o dicho de otra forma, todos los días. Incluso puede ser que según la posibilidad de agua en su lugar, puede bañarse hasta 2 veces al día, o según la actividad que desempeñe de trabajo o actividad física. ¿Por qué las personas nos bañamos? Si nos vamos a volver a ensuciar, si vamos a volver a sudar, pues claro, porque queremos estar limpios. Entonces creo que sería primero empezar por eso. Si nosotros nos queremos confesar, o por qué hablamos de esto de la confesión, del sacramento de la misericordia, es porque queremos estar en gracia. Ese es el primer punto antes de empezar cómo nos preparamos, porque querer estar en gracia. Si uno no quiere estar en gracia, pues entonces no va a ir al sacramento de la reconciliación. Así es. Pero si queremos estar limpios de corazón, queremos que nuestra alma esté limpia, pues la invitación es a acudir a poder este sacramento de la reconciliación. ¿Cómo prepararse? No sé si puedo leer algunos versículos de la Biblia. Sí, claro. Tengo yo aquí el Evangelio según San Lucas. Y siempre que se habla de la misericordia o del perdón, yo recuerdo lo que es la parábola del hijo pródigo, o dicho de otra forma, la parábola del Padre misericordioso. No la voy a leer todo, sino que solo unos versículos que nos dan unos elementos que nos pueden contribuir a responder esta pregunta para prepararnos para recibir este sacramento. Como lo decía antes, lo primero es el deseo de estar en gracia, el deseo de estar limpios, así como cuando alguien busca bañarse es porque quiere estar limpio. Entonces nos situamos en el capítulo 15 y en el versículo del 16 al 24. Dice así, hablando del hijo pródigo, del hijo menor que pidió la herencia. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestirle, ponedle un anillo en el dedo y un calzadle las sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí quiero rescatar algunos elementos, Iris. Primero, que en el primer versículo que leímos, dice que este muchacho, esta persona, cuando tocó fondo, había malgastado su herencia, que estaba cuidando ya los cerdos, que para los judíos era un animal que al tener contacto con él era motivo de estar impuro. Entonces, él dice que lo primero que hizo fue reflexionar, pensar. Y creo que después de tener un deseo de estar en gracia es reflexionar y pensar a la luz del Evangelio, considerando los 10 mandamientos, los pecados capitales, ¿cómo está mi vida? ¿Qué pecados tengo yo? Lo primero es reflexionar eso. Para mí que lo primero es verse cómo estoy. Entonces, y ese es humillarse, quiere decir reconocer la verdad. Reconocer realmente con sinceridad cómo estoy ante los ojos de Dios.
este muchacho dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. O sea, es un pecado que trasciende no solo en este mundo, sino que en el mundo del reino de los cielos, pues. Entonces, el primer paso es eso, ¿va? Reflexionar, pero ¿para qué? Él, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió de lo que había hecho, porque dijo que iba a pedir perdón. Y para pedir perdón hay que hacerlo con verdadero arrepentimiento para que este sacramento tenga efecto. Y confiando, el padre lo recibió, incluso se acercó, se adelantó a recibirlo, pero el hijo iba confiado que iba a recibir el perdón. Aunque él ya tenía su propósito de enmienda, decía que él le iba a decir al padre que lo tratara como un jornalero. Creo yo que también uno debe de pensar también, bueno, si voy al sacramento de la confesión y tengo estos pecados, incluso hay veces que en el sacramento, que no es común, pero a veces recibimos consejos ante algunos pecados. Bueno, lo principal es, ante un arrepentimiento, tener un propósito de cambio o un propósito de enmienda. Y para mí eso es algo bien básico para podernos acercar al sacramento de la reconciliación. Y como les digo, si ustedes, algunos se bañan todos los días, incluso 2 veces al día, entre más frecuente el sacramento, mucho mejor. Porque vamos incluso a llegar a detectar pecados que antes no detectábamos, más pequeños, más sensibles, que antes ahí estaban. Por ejemplo, cuando uno limpia la casa, barre o trapea, si lo uno hace a la carrera y todo, algunas esquinitas se quedan sin limpiar, algún sucito queda ahí. Entonces, cuando lo hacemos más frecuente o lo meditamos bien, la reflexión, lo que vamos a confesar es agarrar ese cepillo chiquito y darle en las esquinas para sacar todo el sucio, todo ese pecado, ¿va? Entonces así hizo lo mismo el padre y recibió a su hijo. Y lo primero, miren, no le importó que viniera a cuidar el cerdo, se colgó del cuello del hijo, lo besó efusivamente y lo abrazó. Eso sí, eso fue afuera de la casa. Entrando a su casa le dijo, bueno, a los siervos tráiganme vestido. O sea, es a bañarse, es a limpiarse, es dejar el pecado a un lado. Lo revistió. O sea, le devolvió su dignidad de hijo, nosotros en relación con Dios, nuestra dignidad de hijo de Dios nos reviste. Y dije, el mejor traje, dice, tráigale el mejor traje. Y le pusieron un anillo como hijo de Dios y le pusieron sandalias que andaba sin nada. O sea, como para no tener cierta distancia, algo que nos separe de la tierra, ¿va? Que sabemos que la tierra, el polvo representa pues el mundo, es el pecado, pues. Claro. O sea, tener cierta gracia para no volver a caer en lo mismo. Entonces, bueno, es como tal vez no quiero alargarme más, pero sí me gusta hablar un poco más de la palabra, porque sí, para mí explica mejor que lo que yo pueda decir, porque lo que Dios explica, pues quién mejor que Él para poderlo explicar. Así y Jesús por algo lo dijo en esta parábola. Y qué hermosa parábola. Kevin, yo resumiría lo que vos me dijiste y si me hace falta algún elemento me lo ayudás. Entonces, sí. ¿Cómo yo debo tomar el sacramento de la reconciliación, la confesión, el sacramento de la Divina Misericordia? Primero, un buen examen de conciencia. Revisarnos, yo hasta invito a apuntar en qué me debo arrepentir. Como decía Kevin, este muchacho cuando estaba cuidando los cerdos, primero reflexionó, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Cuando yo puedo estar allá en casa de mi padre como un amo, estoy acá de sirviente, que ni siquiera me puedo comer la comida de los cerdos. Entonces, primero, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como hijo de Dios o estás viviendo como un sirviente del príncipe de este mundo? Comiendo basura, literalmente. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo yo estoy viviendo? Y cuando tengas este examen de conciencia, esta reflexión, que el Espíritu Santo ayuda muchísimo ahí. ¿Y qué hace el hijo? Volver. Porque muchos, Kevin, yo he conocido mucha gente que dice, sí, yo estoy consciente que estoy en pecado y se les nota el dolor de estar ahí en medio de los cerdos, pero no vuelven, pero no toman la decisión de volver. Vuelva en el nombre de Jesús, busque un sacerdote, confiese sus pecados, sea libre
Y luego un propósito de enmienda. Voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver porque aunque yo en la casa de mi padre no vuelva a ser hijo, pero prefiero ser serviente allá que sirviente aquí. Pero no, se encuentra con un rostro misericordioso, con un padre amoroso. Entonces, después de que usted vuelve a la casa del padre, déjese amar. Déjese amar. Abrazar por la misericordia. Abrazar por la misericordia, porque Dios no le va a... ¿Y de dónde venís? ¿Y qué hiciste? Que a saber que... Dios no es así. Dios no es así. Dios, independientemente de los pecados que usted haya cometido, Dios le dice bienvenido a casa, hijo. Pónganle el mejor traje, el cordero más gordo, mátenlo, sí. Hagamos una fiesta porque un hijo que estaba muerto está vivo. Iris, y eso qué importante, imagínate. Si llegó a la casa, ¿por qué dice que estaba muerto el padre? ¿Cómo es que volvió a la vida? O sea, por eso es que el Evangelio no solo nos habla del mundo natural que vemos, sino que nos habla del mundo sobrenatural que no vemos, el cielo, el reino de Dios. O sea, el que estaba perdido regresó. Eso lo vemos fácilmente porque no había WhatsApp en ese tiempo, no había Wi-Fi. ¿Cómo se iba a saber dónde estaba? No sabía. Para el padre se había perdido su hijo. Lo recobró porque llegó a la casa. Pero dijo, el que estaba muerto ha regresado a la vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Así es. Y quien regresa a Jesús, regresa a la vida, que tanto lo promete y lo ofrece en el Evangelio. El que cree en mí tendrá vida y vida eterna. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la confesión, a este sacramento de misericordia, con un deseo de estar en gracia, lo que vamos a recibir es vida eterna. Lo que estamos haciendo es resucitando. O sea, estamos dejando a un lado lo que es el pecado, lo que es la muerte. Y una de las promesas también de la divina misericordia es que quien es devoto a la misericordia de Jesús no va a morir. Entonces, pero ¿de qué muerte nos habla? De la muerte espiritual de nuestra alma, o sea, que vamos a tener vida eterna. Iris. Así es. Muchas gracias, Kevin, por esas aclaraciones tan bonitas. Kevin, para ir concluyendo, ¿cómo has experimentado en tu vida la divina misericordia? Bueno, eso es, en pocas palabras yo diría que la puedo compartir de dos puntos de vista, que yo la he recibido y también que estoy llamado a darla. Así es. Primero es, y todos creo que tenemos acceso a ver a Jesús crucificado en la cruz. Si queremos incluso recibir desde el propio Jesús una explicación de lo que es misericordia, es ver un crucifijo, es ver la misericordia de Dios, que Él, o sea, los pecados de toda la humanidad los perdonó Él, y ahí va mi pecado, Dios me ha perdonado, y aún así que yo vuelvo a pecar, Él vuelve y me perdona, y no solo es que me perdona, sino que me bendice, me da vida, me da el pan de cada día, me da una familia, me ha dado hijos, me ha dado padres, me ha dado una comunidad de crecer. Hay muchas bendiciones. Incluso me ha llamado a poder servir dentro de una comunidad. Que Dios tome a un pecador para servirse, para que le ayudemos a expandir el reino, que Él realmente no lo necesita, pero que Él nos llama. Yo he estado meditando en estos días antes de la Semana Santa la pasión de Cristo. Y cuando uno profundiza realmente todo lo que Jesús pasó en sufrimiento desde el día jueves y viernes hasta que terminó a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia en la cruz, es exagerado todos los dolores que sufrió por causa de mi pecado. Es exagerado, o sea, incluso el día viernes de repente nadie se dio cuenta, pero desde el jueves todo el viernes la pasión la hizo sin comer. Sí. La hizo sin comer, el jueves fue su última cena, todo el viernes pasó de aquí para allá, que donde Pilatos, que fue donde Herodes, que fue donde Anás, donde Caifás, y cada paso que daba él, decía ahí, hay unos, los soldados le iban pegando, incluso yo estoy seguro que el Evangelio nos narra, porque hay una enseñanza en los números también, el significado de los números, que 3 veces se cayó y 3 veces se levantó. Pero antes de que la pasión posiblemente se cayó muchas más veces.
pero todas las veces se levantó, o sea, pero fue porque la carga fue demasiada. Entonces, en resumen, todo lo que pasó Jesús, que no era necesario, pero Él por amor, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Entonces es ver que yo no merezco, por merecerme, no merezco yo lo que Dios me da. Simplemente me toca a mí recibirlo, lo que Dios me quiere dar por amor a mí. Y esa es la misericordia, que Dios cada vez que yo peco, yo, Señor, otra vez pequé, perdón, me vuelve a perdonar y me da la confianza, bueno, ánimo hijo, no vuelvas a pecar. Y es una lucha de cada día pecar menos, pecar menos, pecar menos. Entonces es ahí como yo experimento la misericordia de Dios. Y es que ver cómo Dios me saca, así como, mejor dicho, me recibe, si lo relacionamos con la parábola del hijo pródigo, aunque yo vaya lleno de la basura o del lodo de los puercos, me recibe. Cada vez que voy a Él me recibe. Y también estoy llamado a dar misericordia, Iris, con las personas que yo me rodeo en mi entorno, con las personas que de repente paso más tiempo, con mi esposa, con mis hijos. Y yo les enseño a mis hijos la misericordia de Dios. No les digo, hijos, esta es misericordia. Yo les digo, cada vez que ellos cometen algo que no es correcto, hacen algo que no es correcto, por ejemplo, sí, que un juguete uno se lo quita al otro. Entonces yo les digo, bueno, hijo, miren, lo correcto es esto. Y les digo, hagan lo correcto. Entonces les digo, los acojo como padre, como el Padre misericordioso, les digo, yo los amo. Ustedes se porten bien o se porten mal, yo los amo. Pero por favor, esto no es correcto. Acuérdense lo que nos enseña Jesús, a compartir. Cuando es por algo que no quieren compartir, les digo eso. Entonces, creo yo que la misericordia, todos nosotros estamos llamados a recibirla y a darla. Y a darla. Así es. Y bueno, Kevin, para compartir un poquito, yo cuando empecé a escuchar de misericordia, se me hacía difícil entender, porque yo decía, pero si Dios es un Dios de justicia, es un Dios que justo, y generalmente pensamos que justo es duro, es implacable, por así decirlo. Y no es que no sea justo, pero Dios en su infinita misericordia pues me hizo abrir los ojos de varias, fue un proceso, porque hoy escuchaba de misericordia, luego fui conociendo a Santa Faustina, y donde yo siento que como que terminé de entender la misericordia fue una vez que estaba viendo EWTN y estaba un programa de Madre Angélica, y Madre Angélica decía que también a ella se le dificultó entender la misericordia de Dios. Y dice que ella un día estaba en un retiro, iba caminando por la playa y le iba preguntando a Jesús, explícame la misericordia. Entonces dice que Jesús le dijo, ella sintió, ella iba orando, de repente las olas estaban bastante fuertes, chocaban contra la roca, y dice que una pequeñita gota, le cayó en su mano. Imagínese una ola, generalmente lo moja uno todo, pero me imagino que estaba un poco retirada, y una gotita de esa agua le cayó, y dice que ella miró esa gotita, y dice que como que sintió dentro que Jesús le decía, mete la mano la gota de agua al mar. Entonces metió la mano, se acercó a la playa, metió la mano, y ahora vuelve a sentir eso de Jesús, y que le dice, busca esa gota de agua. Es imposible, no la vas a poder encontrar en medio de un océano. Pues entonces dice que dijo, así es la misericordia de Dios. Tus pecados son esa gota de agua que salió de ese mar. Pero cuando esa gota vuelve a ese océano inmenso de misericordia, ya no se encuentra, no la volvés a encontrar. Entonces, de esta forma yo entendí la misericordia. Me parece, porque y nuestros pecados pueden ser inmensos, y los míos son muchísimos, pero cuando lo vemos comparados con ese océano inmenso de misericordia, nuestros pecados no son nada. Tengamos la confianza, hermanos, de que estamos en un tiempo de misericordia, y sepamos apreciarlo y valorarlo, y también sumerjámonos en ese océano de misericordia.
Como conclusión podría decir, el pecador que se convierte es una alegría nueva en el cielo. Y esa conversión se da metiéndonos en el inmenso mar de misericordia. Para terminar, Kevin, quisiera que nos ayudaras a hacer una oración pidiéndole a Jesús esa confianza en su divina misericordia y que nos ayude a vivirla, a cogerla y a amarla. Sí, me gustaría a mí hacer una oración que la propone pues Jesús a través de la Divina Misericordia, que la ofrece para que la persona, por ejemplo en el caso de nosotros, Iris y yo, si nosotros ahorita lo vamos a hacer con un corazón contrito, hacerlo con fe, y lo vamos a hacer por aquellas personas que de repente están pasando algún momento difícil en sus vidas, o por algún efecto de algún problema en su casa, o por consecuencia del coronavirus. Quiero yo que podamos hacer esta oración que Jesús nos dice que si la hacemos con fe, puede lograr la conversión de un alma, de personas que están ahorita solas en algún hospital, que nadie las va a visitar o que no es permitido que la visiten, que la podamos hacer. Y cada uno de ustedes que está escuchando, pues invitarlos a que la puedan ir diciendo. Entonces, dice así: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros en ti. Te pedimos, Padre, por la pasión de tu Hijo Jesús, por todas estas almas que sufren y padecen alguna enfermedad y que de repente no te conocen, que pueda llegar a ellos la conversión, que pueda llegar a ellos tu misericordia y que te puedan reconocer a ti, Señor, y verte a ti en la vida eterna. Amén. Amén. Antes de despedirnos, gracias Kevin, antes de despedirnos quiero hacerte unas preguntitas y hemos llamado a este segmento la alegría de la fe. Y quiero que me respondas con una palabra las preguntas que te voy a hacer. Con una palabra vamos a tratar. ¿Tu mejor momento, Kevin? Mi amado. ¿Fe? Escudo. ¿Café? Me gusta. ¿Oración? Es vital. ¿Eucaristía? Cordero de Dios. ¿Papel de laico? Asumirlo. ¿Perdón? Misericordia. ¿Amor? Jesús. ¿Cruz de Jesús? Que viva. ¿Una frase que identifica a Kevin? Vencerme por amor para alcanzar la santidad. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, no dejen de orar por nosotros. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvanos, sálvanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.